Malditos sean todos, cada uno de los cobardes que se esconden tras sus puertas cerradas. Las palabras de Joaquín Herrera resonaron como un eco siniestro en la plaza vacía de San Miguel del Río, mientras su figura ensangrentada tamborileaba bajo la luz mortal de la luna. Sus ojos, inyectados en sangre de odio y dolor, escudriñaban cada ventana cerrada, cada sombra que pudiera ocultar a los habitantes del pueblo que acababa de condenarlo a muerte en vida. El viento nocturno levantó el polvo de la calle principal, mezclándolo con el olor metálico de la sangre que goteaba de su labio partido. Joaquín emergió del suelo, una mezcla de saliva y sangre perdida en la tierra seca. Sus ropas rasgadas delataban la historia de la empalizada que le habían dado, pero sus ojos brillaban con la determinación de ayudar a la sangre. «Lo juro por la memoria de mi hermana», gritó a las casas silenciosas, con la voz entrecortada por la emoción. «Volveré, y cuando lo haga, pagarán por lo que le hicieron a Elena. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario diciéndonos desde dónde la ves». Seguimos con esta intensa historia del viejo oeste. A la sombra del campanario de la iglesia, una figura inmóvil observaba la escena. Santiago Mendoza, conocido por todos como El Solitario, permanecía completamente inmóvil, con su sombrero de ala ancha proyectando una sombra sobre su rostro, curtido por años de sol en el desierto mexicano. Sus dedos descansaban con naturalidad cerca de la culata de su Colt 45, no por nerviosismo, sino por puro instinto afinado durante décadas de lucha con pistola. Santiago había llegado a San Miguel del Río apenas una semana antes, buscando trabajo y un lugar donde descansar tras meses de cabalgar por los territorios del norte. Era 1887 y México atravesaba tiempos turbulentos. Pequeños pueblos como este se organizaban como podían para mantener el orden, una serie de métodos que nunca eran justos. Esa misma tarde, Santiago presenció el jugo improvisado en la plaza del pueblo. Elena Herrera, una niña de 5 años, fue acusada de robar dinero de la caja fuerte del banco local. El banquero, don Sebastián Vázquez, un hombre corpulento con bigote, había sido contactado directamente por la niña, quien afirmó haberla visto rondando cerca de su establecimiento la noche del robo. «¡Mentira!», gritó Joaquín, hermano mayor de Elena, un hombre corpulento que trabajaba como herrero en el pueblo. «Mi hermana nunca robó nada. Intenta culparla para ocultar sus propios crímenes». Pero las palabras de Joaquín cayeron en saco roto. El pueblo necesitaba ser exonerado, y Elena era la hija expiatoria perfecta. El juez Carlos Medina, un exjuez que había perdido gran parte de su autoridad moral debido a su alcoholismo, declaró al joven culpable sin siquiera deliberar. La sentencia fue cruel. 5 latigas en una plaza pública, seguidas del exilio permanente del pueblo. Para una joven sin familia, separada de su hermano, era prácticamente una sentencia de muerte. Santiago observaba todo desde la cantina, con su cerveza tibia olvidada sobre la mesa de madera destilada. Algo en toda esta situación no es propio de la corte. Ella ha conocido a muchos criminales a lo largo de su vida, y Elena Herrera no tenía la mirada de una escalera. Sus ojos reflejan miedo y confusión, no la astucia calculadora de quien comete un crimen premeditado. Cuando comenzaron los latigazos, Santiago cerró los ojos. Los gritos de dolor de Elena se mezclaron con los gritos desesperados de su hermano, quien fue sujetado por 4 hombres para evitar que interfirieran. Cada látigo resonaba como un disparo en el corazón de la gente que observaba en silencio, algunos con expresiones de duda, otros con rostros petrificados por la falsa justicia. Tras el último número 13, Elena se retorció. Su espada era un mapa de heridas sangrantes y su respiración era muy irregular y frágil. El médico del pueblo, un hombre nervioso llamado Francisco Ruiz, se corrigió.
y tras un breve examen negó con la cabeza. «No aguantará las venas que quedan», le susurró al oído al juez Medina. Pero don Sebastián, el banquero, dio un paso al frente, con los ojos encendidos por una rabia que parecía desproporcionada a la situación. «La sentencia debe cumplirse íntegramente. No podemos permitir que los ladrones escapen al castigo». Los latigazos continuaron sobre el cuerpo inconsciente de Elena. Cada impacto arrancaba trozos de piel y carne, mientras Joaquín forcejeaba como un animal salvaje contra los hombres que lo sujetaban, gritando el nombre de su hermana hasta que roncó. Cuando por fin terminó, Elena Herrera ya no respiraba. Su cuerpo yacía inmóvil en el poste donde la habían atado, y su sangre formaba un carbón oscuro sobre la tierra seca de la plaza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. Joaquín se quedó mirando el cuerpo sin vida de su hermana, sintiendo que las fuerzas lo abandonaban de repente antes de caer de rodillas. «¡Asesinos!», gritaba sin parar, con la voz entrecortada, pero cargando con una furia que derramaba sangre. «Mataron a una mujer inocente. Todos son culpables de esto». Fue entonces cuando los hombres del pueblo, liderados por don Sebastián, decidieron que Joaquín también representaba una amenaza. Sin juicio, sin deliberar, se abalanzaron sobre él como una jauría de perros salvajes. Santiago observaba la empalizada desde la cantina con la mandíbula tensa mientras veía cómo golpeaban a Joaquín con garrotes, puños y botas. El herrero era fuerte, pero no podía con todos los hombres a la vez. Cuando por fin dejaron de arrastrarlo al suelo, más muerto que vivo, don Sebastián se acercó y le escupió en la cara. «Si no abandonas el pueblo antes del amanecer», dijo con voz fría, «acabarás como tu hermana ladrona». Joaquín se sentó sobre un pastel con gran esfuerzo, tamborileando como un borracho. Su espalda se torcía hacia un lado con cada respiración, y su ojo izquierdo estaba completamente cerrado por esa zona. Pero su mirada ardía con el fuego de la más pura venganza. «Recuerdo este día», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. «Recuerdo el día en que asesinaron a Elena Herrera, porque lo grabé hasta el día de mi muerte, y he vuelto para recogerlo». Estas fueron las palabras que ahora resonaban en la plaza vacía, mientras Joaquín reunía las fuerzas de sus días caídos para alejarse de la gente. Santiago observaba desde las sombras, notando la férrea determinación en cada uno de los dolorosos pasos del hombre. Había algo que Santiago no había compartido con nadie. Esa misma tarde, antes del juicio, había visto a don Sebastián salir de su banco con un pesado maletín de cuero. El banquero miró nervioso a su alrededor antes de subirse a su carrito y conducir hasta las afueras del pueblo, regresando horas después con el maletín y tierra fresca en las botas. Santiago Mendoza pasó muchos años persiguiendo criminales, sin reconocer las señales. Don Sebastián robó su propio banco y usó a Elena como expiatorio, pero ahora el joven había muerto, su hermano había sido desterrado y el verdadero ladrón seguía libre, disfrutando de su crimen. El viento nocturno trae consigo el aroma de una luz lejana. Santiago se ajustó el sombrero y caminó lentamente hacia la cantina, donde don Sebastián celebró con sus amigos lo que consideró una victoria de la justicia. «Una cerveza», le pidió Santiago al camarero, un hombre calvo y nervioso llamado Tomás. «Pronto, señor Mendoza», respondió Tomás, evitando el contacto visual. Todos conocían la reputación del forastero. A Santiago lo enviaron a una mesa desde donde podía observar a don Sebastián y a su grupo. El banco resonaba estridentemente, repitiendo una y otra vez cómo lo habían desenmascarado como ladrón. Pero Santiago notó las gotas de sudor en su frente por el frío de la noche y cómo le temblaban ligeramente las manos cada vez que mencionaba el nombre de Elena. «Fue una lección necesaria para todos»,
dijo don Sebastián, alzando su vaso de tequila. Ahora todos saben lo que les pasa a quienes se atreven a robar en San Miguel del Río. Sus compañeros asintieron, algunos con más firmeza que otros. Santiago notó que varios hombres del pueblo parecían incómodos, como si una parte de ellos suspirara porque algo había salido mal en todo el asunto. El viento empezó a soplar con más fuerza, haciendo crujir la madera de la cantina. A lo lejos, un coyote solitario, como lamentando la injusticia cometida esa tarde. Santiago sabía que Joaquín Herrera cumpliría su amenaza. Hombres como ellos, que perdieron todo lo que amaban por la injusticia, no se rendían fácilmente. Regresaría, probablemente con refugiados, y San Miguel del Río se convertiría en un campo de batalla. Pero también sabía que don Sebastián no era tan ingenuo como para quedarse esperando. El banquero ya estaba planeando su fuga, llevándose el dinero robado y dejando que la gente sufriera las consecuencias de su crimen. Santiago terminó su cerveza de un trago y se dirigió a la salida. Tenía que tomar una decisión. Podía simplemente acudir a la gente para despertarla y evitar que se involucraran en lo que estaba sucediendo, o podía caer y hacer lo que sabía que era correcto. Al salir de la cantina, miraste las estrellas brillando en el cielo árido del desierto. Habías pasado muchos años dándole vueltas a tu pasado, evitando comprometerte con las dificultades de los demás. Pero algo en la forma en que Elena había amurallado su nombre antes de morir, algo en la genuina desesperanza de Joaquín, había tocado una fibra sensible que te causó muerte. Santiago Mendoza, el vaquero solitario, tomó su decisión. Caminó hacia su caballo, un mustango negro llamado Sombra, que lo había acompañado en incontables aventuras. Mientras ajustaba su montura, oyó pasos que se acercaban por detrás. «Señor Mendoza», le dijo la voz al doctor Francisco Ruiz, que se acercaba nervioso en la oscuridad. «¿Podríamos hablar un momento?» Santiago intervino, observando el rostro preocupado del doctor. «Dígame, doctor». Yo no quería que Elena muriera», dijo Ruiz con voz temblorosa. «Intenté parar los azotes, pero don Sebastián insistió en que continuara. Esa chica era inocente, estoy seguro». «¿Por qué me dices eso?», le pregunté a Santiago, pero tú sentiste la respuesta. El doctor miró nervioso la cantina antes de continuar, porque vio cómo mirar a don Sebastián. «Sospechas lo mismo que yo, ¿verdad?». Santiago no respondió de inmediato. En su experiencia era mejor dejar que otros hablaran primero. «Vi a don Sebastián esa noche», continuó el doctor. «La noche del supuesto robot. Se levantó de su banco alrededor del mediodía, cargando algo pesado. Al día siguiente, cuando descubrió al robot, actuó como un hombre que sabía exactamente lo que había sucedido». «¿Por qué no dijiste nada durante el jugo?», preguntó Santiago. El médico bajó la cabeza, avergonzado. «Porque soy un cobarde. Don Sebastián prácticamente les debe la vida a esta gente. Si lo acusara sin pruebas sólidas, estaría arruinado. Pero ahora, después de ver morir a esa pobre chica, ya no puedo vivir con este peso en la conciencia». Santiago asintió lentamente. «¿Qué sugiere que hagamos, doctor?». «Joaquín Herrera se arrepentirá», dijo Ruiz con seguridad, «y cuando lo haga, habrá derramamiento de sangre. Morirán inocentes junto con los culpables. Pero podríamos demostrar que don Sebastián es el verdadero ladrón». «Sería tu palabra contra la mía», interrumpió Santiago. «Y yo soy un forastero. En una ciudad como esta, eso no cuenta mucho». «Pero tiene usted fama de hombre honesto», insistió el médico. «Preguntó por usted. Lo respetamos, aunque sea un poco. Su testimonio suele tener peso». Santiago consideró las palabras del médico. Era cierto que su reputación lo precedía, pero también sabía que don Sebastián tenía influencia y dinero. No sería fácil desenmascararlo. «Necesitábamos hacer pruebas», dijo finalmente. «Algo más que sospechas y testimonios».
Los ojos del médico se iluminaron de esperanza. Creo que sé dónde podemos encontrarlos. Durante los siguientes minutos, el doctor Ruiz le explicó a Santiago su teoría sobre dónde don Sebastián había escondido el dinero robado. Tenía una vieja mina abandonada a las afueras del pueblo, un lugar donde el banco poseía propiedades y donde fácilmente podría ocultarlo entre su botín. Si encontramos el dinero, concluyó Ruiz, tendremos la oportunidad que necesitamos para limpiar el nombre de Elena y desenmascarar a don Sebastián. Santiago miró al horizonte, donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a teñir de rojo el cielo. Joaquín Herrera debía de estar lejos del pueblo, pero Santiago sabía que regresaría. La pregunta era, ¿cuánto tardaría la venganza en llegar a San Miguel del Río? Está bien, doctor, dijo Santiago finalmente. Continuaremos con esos intentos, pero si la situación es la adecuada, probablemente tendrá el coraje de usar su testimonio para que se haga justicia. El doctor Ruiz decidió renovar. Si se lo prometo, señor Mendoza, es hora de que esta gente enfrente la verdad. Mientras los dos hombres se preparaban para su misión, ninguno de los dos notó la sombra que se movía entre los edificios circundantes. Don Sebastián Vázquez había salido de la cantina para tomar el aire y escuchó parte de su conversación. El banco resonó fríamente en la oscuridad. Si Santiago Mendoza y el doctor Ruiz querían ser héroes, serían el peligroso profesor que podría desafiar a un hombre que ya había matado una vez para proteger sus secretos. La historia de San Miguel del Río apenas comenzaba a desarrollarse, y antes de terminar, la gente aprendió que la verdadera justicia tenía un precio muy alto. El amanecer se acercaba lentamente, pero la noche más larga del pueblo aún estaba por llegar. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las montañas que atravesaban San Miguel del Río, mientras Santiago Mendoza y el doctor Francisco Ruiz se dirigían a la mina abandonada. El aire matutino era fresco y traía consigo el aroma a salvia y creosota característico del desierto mexicano. Santiago cabalgaba sobre Sombra, su mustango negro, mientras que el doctor montaba una mula más modesta llamada Esperanza. La ironía del nombre no pasó inadvertida para Santiago. Esperanza era justo lo que necesitaba para hacerle justicia a Elena Herrera. ¿Estás seguro de que don Sebastián no sospecha nada?, preguntó Santiago, con la mirada atenta escudriñando el paisaje en busca de posibles emboscadas. Cuando se cayó en la cafetería, quedó completamente manchado, respondió el médico, ajustándose las pestañas que se le resbalaban por el puente de la nariz debido al sudor nervioso. Celebrando lo que se considera una victoria total, la mina de San Rafael prosperó hace 3 años, cuando el pueblo aún era joven y albergaba grandes esperanzas de riqueza mineral. Pero las reservas de plata se han agotado, y ahora solo quedan túneles vacíos y estructuras de madera en descomposición que crujen con cada ráfaga de viento. Al acercarse a la entrada principal, Santiago desmontó y examinó el terreno con atención. Sus años como rastreador le habían enseñado a interpretar las señales que otros pasaban por alto. «Aquí hay huellas recientes», murmuró, señalando unas huellas en la tierra. «Un caballo, probablemente cargando. Las huellas son más profundas de lo normal». El doctor se acercó, iluminado por el pasillo. «Eso significa que tiene razón. Don Sebastián está aquí». Santiago levantó la mano para pedir silencio. Algo no andaba bien. Las huellas eran demasiado obvias, demasiado fáciles de seguir. En su experiencia, cuando algo era demasiado conveniente, solía ser una trampa. «Doctor», dijo en voz baja, «quiero que regrese al pueblo». «¿Qué? Pero si ya lo conseguimos. ¿No vamos a conseguir el dinero? Voy a por ti, solo». El instinto de Santiago le gritaba que estaban en peligro y no quería interponerse en el camino del doctor.
Pero antes de que el médico pudiera protestar, el inconfundible sonido de cascos de caballo llegó desde las colinas circundantes. Santiago contó mentalmente, al menos 6 jinetes, tal vez más, acercándose rápidamente. «¡Tírate al suelo!», gritó Santiago, empujando al médico tras unas rocas grandes cerca de la entrada de la mina. Los jinetes aparecieron en la cima de la colina, recortados contra el sol naciente. Santiago reconoció de inmediato la corpulenta figura de don Sebastián Vázquez en el centro del grupo, acompañado por 5 hombres armados que Santiago nunca había visto en el pueblo. «¡Santiago Mendoza!», gritó don Sebastián, y su voz resonó en el valle. «Sabía que vendrías. Eres tan predecible como todos los supuestos héroes». Santiago salió con cautela de detrás de su refugio rocoso. Los hombres que acompañaban a don Sebastián no eran lugareños. Tenían la apariencia dura y cruel de pistoleros profesionales. Sus ropas empolvadas y las cicatrices visibles en sus rostros delataban una vida dedicada a la violencia. «No hay necesidad de involucrar al médico en este caso, Sebastián», gritó Santiago. «Esto es entre tú y yo». La risa de don Sebastián fue fría y calculadora. «Ah, pero el buen doctor se metió en problemas cuando decidió hacerse el detective. ¿De verdad crees que voy a dejar de destruir mis aviones?». El doctor Ruiz temblaba junto a Santiago, claramente fuera de lugar. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «Agáchate y no te muevas», respondió Santiago, revisando su Colt 45. Tenía 6 balas y había 6 hombres encima. No había margen de error. «Te doy una oportunidad, Mendoza», siguió gritando don Sebastián. «Sal con las manos en alto y el doctor podrá regresar a la ciudad ileso. Te doy mi palabra, caballero». Santiago no pudo evitar reír con amargura. La palabra de un hombre que asesinó a una niña inocente no vale nada. «Elena Herrera era una ladrona», respondió don Sebastián, pero había un deje de desesperación en su voz que no había notado antes. «Todo el mundo lo sabe. Todos en el pueblo saben que es un mentiroso». Santiago decidió usar una estrategia psicológica. «Sabemos dónde escondiste el dinero, Sebastián, y cuando Joaquín regrese, se lo contaremos todo». Un tenso silencio siguió a estas palabras. Santiago vio a don Sebastián hablando con urgencia a sus hombres, señalando con violencia hacia la mina. El doctor Ruiz se acercó a Santiago. «¿Sabes dónde está el dinero?». «No», admitió Santiago, «pero no sabe que no lo tiene». Fue entonces cuando oyó el sonido que lo cambiaría todo. Otro grupo de jinetes se acercaba desde el sur, con sus caballos galopando a toda velocidad. Santiago volvió a levantar la vista y sintió que el corazón se le aceleraba al reconocer a la figura que lideraba el nuevo grupo. Joaquín Herrera había retornado, pero no venía solo. Lo acompañaban al menos 10 hombres, todos armados hasta las rodillas. Santiago reconoció a algunos como trabajadores de ranchos vecinos, hombres rudos que evidentemente habían decidido unirse a la causa de Joaquín. La situación del regreso terminó siendo mucho más complicada y peligrosa. Don Sebastián también había visto a los legados que había recibido. Sus gritos de pánico llegaron claramente hasta donde se escondían Santiago y el médico. «Hay tantos, tenemos que irnos». Pero uno de sus pistoleros, un hombre alto con un sombrero negro y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, gritó: «No sin el dinero. No vinimos hasta aquí para irnos con las manos vacías». Santiago comprendió de inmediato lo que sucedía. Los hombres que acompañaban a don Sebastián no eran empleados leales. Eran cómplices, probablemente con la promesa de compartir el botín robado. Joaquín y sus hombres se alejaron unos metros de la mina, evaluando con claridad la situación. Santiago pudo ver la férrea determinación en el rostro del minero, incluso desde la distancia. El hombre había regresado tal como lo había prometido y traía consigo la furia de la venganza.
Sebastián Vázquez, resonó la voz de Joaquín, que no merecía el rugido de un héroe león. Sal y enfrenta lo que has hecho, o te sacaremos de ahí como la rata que eres. La respuesta de don Sebastián fue un disparo que pasó por encima de las cabezas del grupo de Joaquín. Fue una declaración de guerra. Lo que siguió fue un tiroteo que llenó el aire matutino con el eco de fusiles y revólveres. Las balas rebotaron en las rocas que rodeaban a Santiago y al doctor, creando chispas y fragmentos de piedra que volaron peligrosamente alrededor de sus cabezas. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó el médico por encima del ruido de la batalla. «¡No!», respondió Santiago. «Si nos movemos ahora, nos convertiremos en blancos para ambos grupos». Santiago sabía que estaba atrapado en medio de una guerra que no había comenzado, pero en la que ahora se veía inevitablemente involucrado. Don Sebastián y sus pistoleros ocupaban la posición elevada, donde lograron una victoria defensiva, pero Joaquín contaba con más hombres y la victoria de la superioridad numérica. El problema era que ninguno de los dos lados sabía exactamente dónde estaban Santiago y el médico, lo que significaba que podían recibir fuego desde cualquier dirección. Fue entonces cuando Santiago notó algo que cambió por completo su perspectiva de la situación. Una de las balas de los hombres de don Sebastián impactó en una viga de madera podrida cerca de la entrada de la mina, y la estructura comenzó a desmoronarse, revelando algo que se ocultaba tras ella. Un maletín de cuero marrón, parcialmente enterrado pero claramente visible ahora que habían caído los escombros. «Doctor», susurró Santiago con urgencia, «mire eso». Los ojos del doctor siguieron la dirección que Santiago le indicó y se abrieron de par en par cuando alguien manipuló el estuche. «¿Crees que es el dinero robado?», confirmó Santiago. «Tiene que ser él. Pero recuperar el maletín implicaría exponer a ambos grupos a un fuego cruzado». Santiago calculó rápidamente las posibilidades. Si lograba conseguir el maletín y demostrar que don Sebastián era el verdadero ladrón, quizás podría detener la batalla antes de que más inocentes heredaran su herencia. El intercambio de disparos continuó, pero Santiago notó que su intensidad disminuía. Probablemente ambos grupos almacenaban munición, esperando una oportunidad clara para un ataque decisivo. «¿Quién anda aquí?», le dijo Santiago al doctor. «Voy por esa maleta». «Está loco. Lo matarán antes de que llegue a los 5 metros». Santiago sonrió con tristeza. «Doctor, él ha pasado por momentos difíciles como este. Créame». Sin esperar respuesta, Santiago dejó caer su sombrero y lo arrojó hacia la izquierda. Inmediatamente, varios disparos siguieron el movimiento del sombrero, confirmando sus sospechas sobre la posición de los tiradores. Justo cuando los hombres estaban recargando sus armas, Santiago salió de su refugio y corrió hacia la entrada de la mina en una línea serpenteante, en zigzag, para presentar un blanco más difícil. Las balas silbaban junto a él, a veces tan cerca que podían sentir el calor de sus pasos. Una vez, una le atravesó la manga de la camisa, otra levantó un pulpo justo delante de sus pies, pero Santiago había calculado bien. Llegó al maletín justo cuando ambos grupos recargaban simultáneamente. Con un movimiento rápido, lo agarró y se refugió tras una pila de vigas de madera. El maletín era pesado, sin duda lleno de dinero en efectivo. Santiago lo abrió rápidamente y confirmó sus sospechas. Billetes y monedas, más dinero del que el ayuntamiento vería en toda su existencia. «¡Joaquín!», gritó Santiago a voz en cuello. «¡Tengo pruebas! Don Sebastián robó su propio banco». Los disparos cesaron abruptamente. Un silencio tenso invadió el valle mientras todos procesaban lo que Santiago había gritado. «¡Mentira!», gritó don Sebastián con voz desesperada. «Ese forastero miente para salvar el pellejo». Santiago levantó el maletín por encima de su cabeza, donde todos pudieran verlo claramente. «Aquí está el dinero robado»,
escondido por el mismo hombre que acusó a Elena. La reacción fue inmediata. Los hombres que acompañaban a don Sebastián comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando claramente la versión de los hechos que habían contado al banco. La pistola curativa le gritó a don Sebastián: «Nos dijiste que la chica había escondido el dinero aquí. Nos mentiste. Oye, puedo explicarlo». La voz de don Sebastián se quebraba por la presión. Joaquín aprovechó la confusión para seguir discutiendo, con su rifle apuntando directamente a don Sebastián. «Asesino, mataste a mi hermana para ocultar tu propio crimen». Fue entonces cuando don Sebastián, desesperado y encadenado, cometió el mayor error de su vida. Levantó el fusil y apuntó directamente a Santiago, quien aún sostenía el maletín que lo incriminaba. «Si yo no puedo tener el dinero, nadie lo tendrá». El disparo resonó por el valle, pero Santiago ya se había movido. La bala impactó en el maletín, abriéndolo y esparciendo el aire como confeti macabro. La respuesta de Joaquín fue instantánea y definitiva. Su fusil fue disparado una vez, y don Sebastián Vázquez fue despojado de su caballo. Su carrera criminal terminó para siempre. Los pistoleros que lo acompañaban, al ver que su patrón había muerto y que no tenían dinero para cobrar, decidieron que era hora de retirarse. Esquilaron sus caballos y desaparecieron entre las colinas, dejando solo una nube de polvo y el eco de cascos. Santiago emergió lentamente de su escondite, con las manos claramente visibles y el arma desprendida. Joaquín y sus hombres se acercaron. Sus rostros reflejaban satisfacción por la venganza cumplida y tristeza por la hermana que nunca regresó. «Gracias», dijo Joaquín simplemente, extendiendo la mano hacia Santiago. «Mi hermana ha sido vengada, y su nombre ha sido limpiado». Santiago extendió la mano hacia el herrero, sintiendo su fuerza y sabiendo que había traído a este hombre para cumplir su promesa. Elena era inocente. Era importante que todos suspiraran. El doctor Ruiz salió de su escondite, visiblemente aliviado de que la batalla hubiera terminado. Había decidido examinar el cuerpo de don Sebastián más por profesionalismo que por compasión hacia el muerto. «Está muerto», confirmó el médico. «Un disparo limpio al corazón». Joaquín asintió con sombría satisfacción. Fue más muerte de la que merecía, considerando lo que le hizo a Elena. Santiago empezó a reconocer los billetes esparcidos por el suelo. «Este dinero pertenece al Banco del Pueblo. Debe ser devuelto a sus legítimos dueños». «¿Y los demás?», pregunté a uno de los hombres de Joaquín. «Los que participaron en el juicio simulado». Joaquín consideró el asunto con detenimiento. Santiago percibió la lucha interna en los ojos del herrero. Una parte de él quería venganza contra todos los que habían participado en la muerte de su hermana, pero otra comprendía que el ayuntamiento había sido manipulado por don Sebastián. «A justiça verdadeira foi servida», disse Joaquín finalmente. «Don Sebastián era o verdadeiro culpado. Los demás tienen que vivir. Eso es castigo bastante». Santiago sentía un profundo respeto por la sabiduría de Joaquín. Al herrero le fue fácil dejar atrás su sed de venganza, pero eligió el camino más difícil, la justicia con misericordia. El grupo regresó a San Miguel del Río en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos sobre los sucesos de la mañana. El sol estaba alto en el cielo y la vida normal comenzó a reanudarse. Al llegar a la plaza central, se reunió una multitud. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños, y todos oyeron disparos provenientes de la mina. Santiago fue dirigido directamente al banco y colocó el maletín sobre el mostrador. «Este es el dinero que supuestamente robó Elena Herrera», anunció en voz alta para que todos lo oyeran. «Está escondido en la mina de San Rafael, donde don Sebastián lo escondió después de robar su propio banco». Un murmullo de conmoción y asombro
se extendió por la multitud. Muchos de los presentes habían participado en el juicio y castigo de Helena, y ahora enfrentarían la terrible verdad de lo que él había hecho. El juez, Carlos Medina, que se encontraba entre los espectadores, se acercó con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Don Sebastián, muerto», confirmó Joaquín sin emoción. «Pagó por lo que hizo». El juez se desplomó sobre la báscula. El peso de su error judicial aplastó el peso de su autoridad moral. «¿Qué he hecho?», murmuró. «¿Qué hemos hecho todos?». Santiago observó los rostros de la multitud. Culpa, vergüenza, horror al descubrir que había sido cómplice del asesinato de una mujer inocente. Fue una lección que San Miguel del Río no olvidaría fácilmente. El doctor Ruiz se acercó al juez y le puso una mano consoladora en el hombro. «Todos fuimos engañados, Carlos. Don Sebastián fue muy convincente». «Pero yo era el juez», respondió Medina. «Era mi responsabilidad asegurar que se hiciera justicia. Y fallé. Helena murió por mi incompetencia». Santiago se acercó al hombre destrozado. «El arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la redención», dijo en voz baja. «Pero las palabras no bastan. Si de verdad quieres honrar la memoria de Helena, asegúrate de que algo así no vuelva a ocurrir en este pueblo». El juez levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una renovada determinación. «Tengo razón, no puedo borrar lo sucedido, pero puedo asegurar que el recuerdo de Helena Herrera no será en vano». Joaquín, que había estado observando la conversación en silencio, finalmente habló. «Helena siempre creyó que las personas podían cambiar, que podían ser mejores. Si estas personas pueden aprender de su muerte, tal vez algo bueno pueda surgir de toda esta tragedia». Santiago sintió que su labor en San Miguel del Río llegaba a su fin. Se había hecho justicia, se había revelado la verdad, y el pueblo estaba en camino a encontrar su propio camino hacia la redención. Pero cuando se disponía a partir, el doctor Ruiz lo sorprendió con una expresión de urgencia en su rostro. «Señor Mendoza, hay algo más que debería saber. Algo que no tuvo oportunidad de decidir antes de ir a la mina». Santiago se muestra astuto, intrigado por el tono del doctor. «¿Qué pasa, doctor? Anoche, después de nuestra conversación, revisa mis notas médicas de Helena. Cuando la examiné después de que la arrestaran, encontré algo extraño». «¿Algo extraño cómo?». El doctor miró nervioso a su alrededor antes de continuar. «Helena tenía marcas en las muñecas como si le hubieran atado un pañuelo, y tenía un pequeño corte en el cuello, muy sutil, como si alguien le hubiera puesto una navaja en la garganta». Santiago sintió que se le enrojecía la piel. «¿Qué sugiere, doctor?». «Creo que don Sebastián no solo robó el dinero y culpó a Helena», dijo Ruiz en voz baja. «Creo que la secuestró, la ablandó y probablemente la torturó para que confesara un crimen que no cometió». La insinuación era horrorosa. Don Sebastián era un auténtico ladrón, un torturador que sometió a Helena a un sufrimiento inimaginable antes de su muerte pública. Santiago miró hacia donde Joaquín conversaba con algunos de sus hombres. Debería haber compartido esta nueva información. Le habría servido a alguien saber que su hermana había sufrido aún más de lo que imaginaba. Decidió que Joaquín quería saber toda la verdad sobre lo que había pasado con Helena. Consiguió al herrero y él habló en privado. Cuando Santiago terminó de contar lo que el doctor había descubierto, Joaquín cerró los ojos y apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «Ese monstruo», susurró. «Si hubiera sabido de esto antes, ¿habrías hecho algo diferente?», preguntó Santiago. Joaquín consideró la pregunta. «No, la muerte sigue siendo muerte. Pero me alegra saber que Helena no sufrió sola.
Al menos, ahora sé por qué no gritó cuando la arrestaron. Ya había pasado por cosas peores. Santiago le puso una mano en el hombro al herrero. Tu hermana fue muy valiente, Joaquín. Ni siquiera bajo tortura confesó algo que no había hecho. Sí. Desperté a Joaquín con un sonido triste. Elena siempre ha sido la más fuerte de nosotros. Con toda la verdad finalmente revelada, Santiago estaba listo para continuar su viaje. Eso era lo que había estado haciendo, y San Miguel del Río probablemente encontraría su propio camino hacia la sanación. Pero mientras esto animaba a la sombra a irse, una última sorpresa le esperaba. Un joven se acercó tímidamente a Santiago mientras éste preparaba su caballo para partir. No debía de tener más de un año más, con su cabello oscuro trenzado y sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación que recordaba con dolor. Elena Herrera. Señor Mendoza, dijo con suavidad pero firmeza. Me llamo María Herrera. Era prima de Elena. Santiago se sumergió en sus preparativos, estudiando el rostro del joven. De hecho, le resultaba familiar, sobre todo la forma de los ojos y la distintiva mandíbula. Señorita Herrera, respondió Santiago tocándose el ala del sombrero en señal de respeto. Lamento profundamente su pérdida. Gracias. María miró hacia donde Joaquín se burlaba de algunos de sus hombres. Mi primo me contó lo que hiciste. Cómo arriesgaste tu vida para limpiar el nombre de Elena. Lo que cualquier hombre decente debería haber hecho en mi lugar. María negó con la cabeza. No, señor Mendoza. La alcaldía de los hombres fue seguida de cerca, evitando involucrarse en problemas graves. Usted fue elegido y luchó por la justicia. Santiago no supo qué decir. Durante años, había evitado precisamente este tipo de situaciones, prefiriendo no meterme en líos locales. Algo en Elena Herrera había sido diferente. ¿Conoces a Elena?, le pregunté a María. No, admitió Santiago. Solo la vi durante el juicio. Elena tenía un don especial para ver el bien en las personas, continuó María. Decía que hasta los corazones más duros podían ablandarse si encontraban la causa justa por la que luchar. Santiago sintió un nudo en la garganta. Era una joven muy sabia. Me hubiera gustado conocerlo, dijo María con tristeza. Siempre admiré a la gente que tenía el coraje de hacer lo correcto sin importar el costo personal. En ese momento el doctor Ruiz tomó una decisión, con la lista iluminada por la urgencia. «Señor Mendoza, no se aleje demasiado». Santiago intervino, intrigado por la agitación del doctor. «¿Qué pasa ahora, doctor?» «Acabamos de descubrir algo más en el escritorio de don Sebastián», dijo Ruiz, quien evidentemente había huido del banco. «Documentos, contratos. Este robo no era su primer delito». Santiago sintió que su corazón estaba enamorado. «¿Qué más encontrarás?» Contratos falsos de compraventa de terrenos, préstamos usureros, documentos que, según demostramos, han estado defraudando a la gente común durante años. El doctor hizo una pausa para recuperar la emoción. Pero lo peor es que encontramos correspondencia con otros bancos en pueblos vecinos. Don Sebastián formaba parte de una red más grande. ¿Qué es lo rojo de qué? Delincuentes, intervino María, escuchando atentamente. Mi tío trabajaba en el Rancho Morales, a 2 días de viaje al norte. Dijo que su banco también había sido asaltado hacía 6 meses y que él también culpó a un trabajador local. Santiago sintió que las piezas empezaban a encajar en un patrón mucho más grande y siniestro. ¿Qué le pasó a ese trabajador? Lo ahorcaron, responde María con la voz entrecortada. 1 semana después del supuesto robo. El silencio que siguió fue denso como una lápida. Santiago comprendió que Elena Herrera no era la primera víctima inocente de esta conspiración criminal, y probablemente tampoco la última, si había que creer a don Sebastián. ¿Qué proponemos hacer?,
preguntó Santiago, pero sabías que tu partida de San Miguel del Río probablemente se pospondría. El doctor Ruiz se sintió más seguro y bajó la voz. Los documentos mencionan una reunión, mañana por la noche, en el rancho abandonado de los García, 5 leguas al oeste. Al parecer, don Sebastián Ibas se reunió con otros miembros de esta organización. ¿Una reunión para qué? Para planear el próximo robot, respondió María. Según las cartas que encontré, el próximo objetivo será el Banco de Santa Cruz, un pueblito cerca de la frontera. Santiago consideró la información. Santa Cruz era un pueblo que conocía bien. Yo había estado allí hacía varios meses. Era una comunidad minera próspera pero vulnerable, justo el tipo de lugar que estos criminales elegían como blanco. ¿Cuántos hombres crees que asistieron a esta reunión? Los documentos mencionan al menos 5 nombres, respondió el doctor. Bancos corruptos pertenecientes a diferentes personas, todos parte de la misma trama. Joaquín se unió al grupo al notar la urgente conversación. ¿Qué pasa? El médico explicó rápidamente los hallazgos y Santiago observó cómo la expresión de Joaquín se resistía a cada nueva revelación. ¿Estás diciendo que Elena murió como parte de un plan mayor? ¿Que hay otros como don Sebastián por ahí matando a gente inocente para descubrir sus crímenes? Eso es exactamente lo que estamos diciendo, confirmó Santiago. Joaquín guardó silencio un largo instante, con la mirada perdida en el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo vespertino. Cuando por fin llegué, su voz tenía la fría determinación de un modelo de acero. No puedo permitir que otros sufran lo que Elena sufrió. Si tengo la oportunidad de detener a estos criminales, debo aprovecharla. Santiago asintió, pues esperaba esa respuesta. Será peligroso. Estos hombres no dudarán en matar para proteger su operación. Ya han matado, respondió Joaquín. La pregunta es, ¿cuántos más morirán si no hacemos nada? María dio un paso adelante, con los ojos brillantes de determinación. Yo también quiero ir. Rotundamente no, dijeron Santiago y Joaquín al unísono. Elena también era mi familia, insistió María. Tengo tanto derecho como cualquiera a exigir justicia para ella. Santiago estudió el rostro del joven, reconociendo el mismo que había visto en su primo la tercera vez. Señorita Herrera, esto no será como hoy. Estos hombres estarán esperando problemas, estarán armados y preparados. Entonces necesitarás toda la ayuda posible, respondió María sin inmutarse. El doctor Ruiz se aclaró la garganta con nerviosismo. Si me permite sugerir, quizás María podría sernos útil de otra manera. Conoce bien la zona del Rancho García. Podría guiarnos por rutas que los criminales no esperarían. Santiago consideró la propuesta. Estaba claro que el conocimiento local sería valioso, y María no se dejaría disuadir fácilmente. Está bien, dijo finalmente, pero se queda atrás cuando empieza la acción. Tu trabajo será guiado hasta allí, y luego cuidarás la caja fuerte. María admitió que solo Santiago sospechaba que el joven tenía sus propias ideas sobre cuándo, atrás, caería cuando se perdiera el momento. Pasé el resto del día planeando. El doctor Ruiz había descifrado más detalles de los documentos de don Sebastián. La reunión estaba programada para la tarde siguiente en las ruinas del antiguo cortijo de los García. Es el lugar perfecto para una emboscada, observó Santiago, estudiando un mapa dibujado a mano que María había traído. Pero también significa que, si algo sale mal, será difícil escapar. ¿Cuál es el plan?, le pregunté a Joaquín. Santiago trazó líneas en el mapa con el dedo. Llamaremos antes que ellos. Nos posicionaremos aquí, aquí y aquí. Señaló puntos estratégicos alrededor de las ruinas. Cuando estemos todos reunidos, los rodearemos y los obligaremos a rendirse. ¿Podrás resistirte?
Entonces haremos lo que tengamos que hacer, respondió Santiago con severa determinación. Esa noche, Santiago simplemente durmió. Había algo en toda esta situación que te preocupaba, pero no podías identificarlo. Tus instintos, agudizados por años de experiencias peligrosas, te decían que había algo que no veías. Se levantó antes del amanecer y caminó hasta la tumba de Elena Herrera en el pequeño cementerio del pueblo. Alguien, probablemente María, había puesto flores frescas sobre la tierra que habían quitado. «No sé si puedes escucharme», murmuró Santiago en la tumba, un poco mareado, pero con la necesidad de pronunciar las palabras. «Pero intentaré que tu muerte signifique algo, que otros no tengan que pasar por lo que tú pasaste». El viento de la mañana susurraba entre los árboles, y por un momento Santiago casi pudo imaginar que era una respuesta. Al regresar al pueblo, encontró a Joaquín, María y el doctor Ruiz esperándolo en la cantina. Había preparado provisiones para el viaje, agua, comida, munición extra y vendas por si alguien resultaba herido. «¿Estás seguro de esto?», le pregunté a Santiago por última vez. «Una vez que hayamos puesto sal en esta gente, no nos demos marcha atrás. Los 3 años con determinación inquebrantable. Entonces, terminemos lo que empezó don Sebastián», dijo Santiago ajustándose el sombrero. «El viaje al Rancho García me llevó casi todo el día. María resultó ser una excelente guía, pues conocía a los transportistas y detalles que, de otro modo, los habrían retrasado durante horas. Pero lo más importante es que también conozco lugares donde esconderse si es necesario». Al ponerse el sol, pudimos ver las ruinas del Rancho García a lo lejos. Estructuras parcialmente derrumbadas se recortaban como dientes rotos contra el cielo rojo del atraso. «Ahí es donde Solian reunía a los trabajadores», explicó María, señalando una estructura de adobe que ha resistido mejor el paso del tiempo. «Es lo suficientemente grande como para albergar a varios hombres, pero también tiene varias salidas». Santiago estudió el terreno con ojo experto. «Posiciones defensivas allá y allá», murmuró, señalando unos muros derruidos. «Si nos posicionamos correctamente, podemos controlar todas las rutas de escape». Llegaron al rancho 1 hora antes de la reunión programada, avanzando en silencio en la creciente oscuridad. Santiago asignó posiciones. Joaquín se ocultó tras los restos de un antiguo granero al norte. El doctor Ruiz vigilaba desde una posición elevada entre las rocas al este, y Santiago se posicionó al oeste, desde donde tenía la mejor vista de la entrada principal. «¿Y yo qué?», le pregunté a María. «Te caíste con los caballos». Santiago señaló un grupo de árboles a cierta distancia. «Si algo sale mal, regresa al pueblo y pide ayuda». María no estaba contenta con el encargo, pero aceptó. Mientras esperaba en sus puestos, Santiago repasó mentalmente todo lo que sabía sobre estos criminales. Eran inteligentes, organizados y despiadados. No hay enemigos seriales fáciles. A las 10 en punto empezaron a llegar los jinetes. Santiago contó con cuidado. 1, 2, 3, 4. Cuántos esperaba exactamente dependía de los documentos. Pero mientras observaba a los hombres desmontar y asegurar a sus jinetes, algo en uno de ellos le resultó familiar. Un hombre alto, vestido de negro, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. El corazón de Santiago se sintió honrado al reconocerlo. Era el mismo pistolero que había estado con don Sebastián esa mañana, el que supuestamente se había ido con los demás después del robo al banco. Esto significa que este hombre sabía exactamente quién era Santiago. Sabía que él y sus compañeros investigaban al delincuente rojo. Y si lo sabía, el golpe de estado en Santiago fue como un rayo. No se trató de una reunión de negocios criminal común y corriente. Fue una estafa. De alguna manera,
Los documentos encontrados en la oficina de don Sebastián fueron infiltrados específicamente para traerlos aquí. Los verdaderos criminales sabían que Santiago y los demás los vendían, y les tendieron una emboscada. Santiago guardó silencio suavemente, señal de peligro. Pero ya era demasiado tarde. Se encendieron faroles simultáneamente alrededor de todo el perímetro de las ruinas, revelando al menos una escena de hombres armados esperando en silencio. Santiago, Joaquín y el doctor Ruiz estaban completamente rodeados. Santiago Mendoza. La voz pertenece al hombre de la cicatriz. Sabíamos que no podíamos resistirnos a intentar hacernos los héroes. Santiago maldijo en silencio su arrogancia. Estaba tan concentrado en buscar justicia para Elena que se desvió por el camino obvio. «Salgan con las manos arriba», continuó el hombre. «Tú y tus amigos. No hay escapatoria». Desde su posición, Santiago podía ver a Joaquín agazapado tras el granero en ruinas, evaluando claramente sus opciones. El doctor Ruiz estaba completamente expuesto en su posición elevada, vulnerable al fuego desde múltiples ángulos, y María... Santiago le pidió al joven hubiera que siguiera las instrucciones y estudiara los caballos con seguridad. «Tienen 30 segundos», gritó el tirador. «Después empezamos a disparar». Santiago sabía que esto significaba una muerte segura para todos. Estos hombres no fueron traicionados para negociar. Los traicionaron para eliminarlos como testículos peligrosos. Pero luchar implica enfrentarse a adversidades imposibles. 3 hombres contra el menos agraciado, en terreno abierto y sin anteojeras tácticas. Fue entonces cuando escuchó algo que lo llenó de horror y asombro a la vez. El sonido de cascos de caballos que se acercaban rápidamente desde el sur. María no siguió las instrucciones. En lugar de esconderse, fue al pueblo a buscar refugio. El problema fue que los refugiados tardaron al menos 1 hora en llegar y la batalla comenzó en segundos. «20 segundos», gritó el tirador. Santiago tomó una decisión desesperada. Si iban a morir, al menos morirían luchando. Y tal vez, solo tal vez, podría crear suficiente caos para que María escapara y ayudarla a seguir su camino. Dijo desde su posición y gritó: «Está bien, nos rendimos». Pero en lugar de salir con las manos en alto, Santiago se preparó para el primer disparo de su vida. Sus compañeros tendían a seguir su ejemplo y a esperar lo mejor. «Salgan despacio», ordenó el francotirador. Santiago hizo como si obedeciera, pero en el último segundo se hizo a un lado y corrió hacia la linterna más cercana. La luz se apagó al instante, creando una zona de confusión y oscuridad. «Ahora», gritó, y se desató el infierno en las ruinas del rancho García. Los disparos llenaron la noche, iluminando las ruinas con amarillos y naranjas. Santiago giró hacia una nueva posición, disparando a las figuras que se movían en las sombras. Joaquín comprendió el plan al instante. Su rifle salió del granero y uno de los aventureros cayó gritando. El doctor Ruiz, a pesar de su falta de experiencia en combate, también empezó a disparar más para agachar la cabeza de los enemigos que para causarles daño. Pero las probabilidades estaban definitivamente en su contra. Por cada disparo recibía 3 o 4 impactos. Las balas impactaban en las rocas y la madera a su alrededor, creando una lluvia de escombros y fragmentos. Santiago notó que perdía munición rápidamente. Se había quedado sin balas en su Colt y no tenía tiempo para recargarla completamente sin exponerse al fuego enemigo. Fue entonces cuando escuché algo que lo cambió todo. El sonido de muchos caballos acercándose a galope constante, acompañados de gritos de guerra en español. María fue llevada al pueblo y regresó con ayuda. Pero en tierra fue traicionada por unos hombres del pueblo. La habían engañado porque parecía un pequeño ejército.
La confusión en las filas criminales fue inmediata. Planeaba una batalla sencilla contra 3 hombres, no una batalla campal contra Venas o 3 oponentes más. «¡Es una trampa!», gritaron 2 delincuentes. «Sabían que veníamos. Retírense», ordenó el hombre de la cicatriz. «¡Todos los caballos!». Pero Santiago no dejó escapar a los asesinos. Ignorando su propia seguridad, huyó de su escondite y disparó sus últimas balas contra el grupo de criminales que intentaban robarle sus monturas. Una de las balas dio en el blanco. El hombre de la cicatriz se abalanzó, lo agarró, pero siguió avanzando hacia su caballo. Santiago se vio envuelto en un ataque desesperado y ambos hombres cayeron al suelo en un forcejeo. El pistolero era fuerte y experimentado, pero Santiago luchó con la furia de quien ha sido agraviado. Los puños volaron hacia la oscuridad. Santiago recibió un golpe en la mandíbula que le hizo ver estrellas, pero respondió con un uppercut que también envió al pistolero por los aires. «Eso es de Elena Herrera», rugió Santiago, asestando otro golpe. El pistolero intentó sacar una pistola, pero Santiago le agarró la muñeca y ambos forcejearon por el control del arma. La hoja pasó peligrosamente cerca del cuello de Santiago antes de que girara y fijara el código en la espalda de su oponente. El hombre gruñó de dolor y soltó el cuchillo. Santiago aprovechó la oportunidad para asestarle un gancho devastador que envolvió una pistola en el suelo, inconsciente. A su alrededor, la batalla ya había terminado. Los refugiados que María había traicionado estaban completamente rodeados por los criminales restantes. Algunos escaparon de la refriega, pero al menos la mitad fueron capturados. Joaquín llegó corriendo, con una herida superficial en el brazo, pero por lo demás ileso. «¿Estás bien, Santiago?» «Estaré mejor cuando esos cabrones estén detrás de las rejas», respondió Santiago, explorando la sangre de su labio partido. María apareció montada en su caballo, con los ojos brillantes de emoción y alivio. «Has vestido a todo el pueblo», observó Santiago. «En el territorio del pueblo», respondió María con un hijo. «Cuando nos contaron lo que estaban pasando, hombres de 3 ranchos vecinos se ofrecieron como voluntarios. Nadie quiere que estos delincuentes sigan operando en la zona». El doctor Ruiz se acercó cojeando, visiblemente conmocionado por su primera experiencia real de combate. «¿Qué hacemos con los prisioneros ahora?» Santiago miró a los 5 hombres capturados, incluyendo la pistola inconsciente. «Regresamos a San Miguel del Río. Podemos interrogarlos a todos y averiguar exactamente cuándo se realizará este operativo». «¿Y luego?» «Después», dijo Santiago con férrea determinación, «nunca garantizamos que cada pueblo de esta región separe lo que estos hombres estudiaron e hicieron. Y garantizamos que más pueda perdurar para la gente inocente». La cabalgata de regreso a la ciudad fue lenta, cargada de prisioneros y héroes. Pero había una sensación de satisfacción en el grupo. Había logrado algo importante esa noche. Había comenzado a desmantelar a un criminal rojo que había causado un sufrimiento indescriptible. Cuando llegó a San Miguel del Río al amanecer, todo el pueblo lo esperaba. La noticia de su éxito se extendió rápidamente, y la gente salió de sus casas para ver a los criminales capturados. Santiago notó que muchos rostros entre la multitud mostraban una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque la amenaza que enfrentaba había sido neutralizada. Vergüenza por registrar cómo lo habían manipulado para participar en la muerte de Elena. El juez Medina, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos días, se acercó al grupo. «Señor Mendoza, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por nuestro pueblo». «No me agradezcas», respondió Santiago. «Agradécele a Elena Herrera. Su muerte fue lo que expuso todo esto. Dedica los próximos días a interrogar a los prisioneros y a examinar los documentos adicionales que encontrarás en sus alforjas.
La magnitud de la operación criminal fue simplemente mayor de lo que nadie imaginaba. La red incluía bancos corruptos, jóvenes a sueldo y pistoleros profesionales, y abarcaba al menos una docena de localidades de la región. Operó durante años, robando sus propios bancos y culpando a vecinos inocentes. Elena Herrera no fue su primera víctima, pero sí la última. Con las pruebas reunidas, Santiago sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Tendría que viajar a otros pueblos, anunciarse en otros bancos honestos y ayudar a otros jueces a impartir verdadera justicia. Pero por ahora, San Miguel del Río estaba a salvo. La tarde antes de su partida definitiva, Santiago volvió a visitar la tumba de Elena Herrera. Esta vez, la tierra contenía flores frescas, pero también una pequeña placa de metal que Joaquín había forjado en su taller de herrera. Elena Herrera, decía la placa, murió inocente. Su muerte expuso la corrupción y salvó vidas inocentes. Espero que esto sea suficiente, murmuró Santiago en la tumba. Espero que tu muerte no haya sido en vano. Esa noche, en la cantina, todos nos reunimos para una celebración improvisada. No fue exactamente una fiesta. Había sufrido demasiado dolor y pérdida, pero fue un reconocimiento de que algo importante había cambiado. El juez Medina se puso de pie y pidió silencio. Todos sabemos que cometimos un terrible error, dijo con voz conmovida. Elena Herrera murió por nuestra ignorancia y nuestra cobardía. No podemos deshacerlo, pero podemos asegurar que su memoria nos haga mejores. Un murmullo de aprobación se extendió por la cafetería. Por lo tanto, continuó Medina, propongo que este pueblo establezca nuevas reglas. Nunca más se ejecutará una sentencia sin pruebas sólidas. Nunca más permitiremos que el miedo y la manipulación guíen nuestras decisiones. Y nunca más olvidaremos el precio de la injusticia. La multitud expresó su acuerdo con un aplauso solemne. Santiago se puso de pie para hablar. Elena Herrera era una joven que no conocía, pero me enseñó algo importante, que vale la pena luchar por la verdadera justicia sin importar el precio. Hizo una pausa y miró a los atentos chicos que lo rodeaban. Todos hemos aprendido una dura lección sobre cómo la manipulación puede llevarnos a cometer actos terribles. Pero también hemos aprendido que es posible buscar la redención, que es posible enmendar el daño, incluso después de haber actuado mal. Santiago también tomó su vaso de tequila, por Elena Herrera y por todos los inocentes que merecieron justicia, pero no la recibieron. Que su memoria nos haga más sabios y valientes. Todo el pueblo estuvo también presente en un brindis silencioso y solemne. Al día siguiente, Santiago finalmente estaba listo para partir de San Miguel del Río. Joaquín había decidido quedarse. Había trabajado arduamente para reconstruir su patrimonio y su vida. María había expresado su interés en estudiar magisterio, inspirada por el ejemplo de su prima al defender la injusticia. El doctor Ruiz se comprometió a viajar a otros pueblos de la región, advirtiendo a otros médicos sobre las señales de tortura y abuso que aprendió a reconocer en Elena. ¿Seguro que no quieres quedarte?, preguntó Joaquín mientras Santiago ajustaba su montura. A este pueblo le vendría bien un hombre como tú. Santiago sonrió, pero negó con la cabeza. Mi trabajo aquí ha terminado. Pero hay otros pueblos, otras injusticias. La lucha continúa. ¿Crees que esto terminará algún día?, preguntó María. ¿Me refiero a la lucha por la justicia? Santiago consideró el asunto con detenimiento. No creo que esto termine nunca por completo. Siempre habrá gente que elimine el camino fácil del crimen y la corrupción, pero también creo que siempre habrá gente como tú, luchando contra ellos. Montó en sombra y miró una última vez a las personas que habían sido traídas significativamente hasta él en tan poco tiempo. Si alguna vez necesitas ayuda, dijo,
Puedes preguntarle a Santiago Mendoza en cualquier cantina entre aquí y la frontera. Me avisarán. Saltó suavemente sobre su caballo y comenzó a cabalgar hacia el horizonte, donde el sol de la mañana teñía las montañas de oro. Después de eso, San Miguel del Río comenzó otro día. Un día en un pueblo que aprendió que la verdadera justicia exige coraje, que la redención es posible y que a veces un solitario forastero puede cambiarlo todo. Santiago no sabía a dónde lo llevaría su próxima aventura, pero sabía que llevaría consigo las lecciones aprendidas en este pequeño pueblo del desierto mexicano. El recuerdo de Elena Herrera lo atormentaba, un recordatorio constante de que la verdadera justicia valía cualquier precio. A lo lejos, un águila sobrevolaba las corrientes termales sobre las montañas, libre y vigilante. Santiago Tomás fue una buena señal para tu viaje. El vaquero solitario había completado su misión, pero su historia estaba lejos de terminar.